Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos que están siguiendo esta transmisión. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo de oración y meditación en la palabra de nuestro Dios. Nos alegra que podamos estar nuevamente en contacto los unos con los otros a través de este medio. Damos gracias a Dios porque pues a pesar de pues las contingencias, a pesar de las situaciones incluso que se pueden dar a través de las redes sociales, las deficiencias que pudiera haber a través de estos medios, pues mientras tengamos la oportunidad de estar en contacto los unos con los otros a través de estos medios, lo seguiremos haciendo, sobre todo para la gloria de nuestro Dios y para la edificación también de la iglesia. Sabemos, hermanos, que la manera ordinaria en la cual el Señor nos ha llamado a tener comunión los unos con los otros, pues es precisamente a través de la comunión presencial de los santos, de la iglesia. No obstante, en la medida de lo necesario y de lo posible, pues hacemos uso siempre de estas herramientas y le damos gracias a Dios porque podemos hacerlo en este día. Le recordamos, hermanos, que el motivo de estas transmisiones, de estas reuniones, es estar en comunión con Dios, tener comunión con nuestro Dios y eso es algo, hermanos, que debemos de hacer independientemente de estos medios. El Señor siempre nos ha dado la oportunidad, la bendición de clamar a Él y Él siempre nos escucha, nos responde. Él nos ha dado su palabra, la cual nos habla de manera muy objetiva a través de las Sagradas Escrituras y debemos de seguir perseverando en la lectura, en la meditación, en el estudio de la palabra de nuestro Dios de manera personal. Nada de lo que hacemos, ya sea a través de medios virtuales como este o a través de la comunión con nuestros hermanos en Cristo, sustituye la devoción personal, sustituye la necesidad y los medios que el Señor ha dispuesto a nuestro alcance para estar en comunión con Él. Así que la exhortación siempre es a seguir perseverando, unánimes, en nuestra comunión con Dios, en nuestra comunión con la iglesia. Y cada vez que nos sea posible, pues hacer uso de todos los medios, las herramientas que Él pone a nuestro alcance para llevar a cabo esta labor de comunicar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos profundamente, hermanos, a todos que constantemente se están conectando y nos están siguiendo a través de estas transmisiones, no solamente los hermanos de la iglesia local, también hermanos, amigos que nos siguen de otras partes, de otros lugares. Agradecemos siempre su seguimiento, el indicarnos que han estado ahí conectados a través de algún comentario, a través de alguna reacción o incluso compartiendo los videos o transmisiones o las publicaciones que se hacen a través de la página con otras personas. Sabemos que el propósito de todo esto es que nuestro Señor sea glorificado. Así que les agradecemos que continúen su seguimiento a través de esta página. Y hermanos, pues vamos a dar inicio a este tiempo leyendo la palabra de nuestro Dios, como siempre lo hacemos. Estamos leyendo el Salmo 119. Hemos avanzado hasta el versículo 153. Vamos a leer Salmo 119 del versículo 153 al 160. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová, vivifícame conforme a tus juicios.
Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me angustiaba, porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Con estas palabras del Salmo 119, hermanos, que reflejan ese conflicto espiritual que todo cristiano tiene. Por un lado, el deseo de hacer la voluntad de nuestro Dios siguiendo sus mandamientos, y por otro lado, la oposición, el conflicto moral, espiritual que vemos en el mundo en contra precisamente de la ley, de la palabra de nuestro Dios. Y el cristiano que tiene la luz del Evangelio, la luz de los mandamientos de nuestro Dios en su corazón, ve con facilidad el contraste que hay entre su fe, entre sus convicciones, entre los deseos de seguir la voluntad de Dios sinceramente frente a lo que hay en el mundo, que es una continua rebelión en contra de Dios, en contra de sus mandamientos, de sus principios, de su palabra. Y esa rebelión se manifiesta en su estilo de vida, en muchas formas en las cuales el mundo vive, con contravalores, en un deseo de la carne, en el deseo de los ojos, en la vanagloria de la vida, como dice el apóstol San Juan. Y todo eso es un conflicto espiritual en la vida del creyente, porque sabemos, hermanos, que nosotros, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo. Y siempre existe el tentador y la tentación delante de nosotros. Siempre el deseo de Satanás será el que nosotros nos alejemos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, como el salmista lo expresa en esta alabanza y a la vez oración a nuestro Dios, su deseo es ser vivificado, su deseo es ser atraído por la palabra de nuestro Dios, su deseo es poner en acción, en obediencia a los mandamientos de Dios en su propia vida, aun cuando el mundo no lo desee y cuando el mundo no lo haga. Y en ese sentido, hermanos, necesitamos de la fortaleza espiritual de nuestro Dios en nuestras vidas. Necesitamos de su dirección. Necesitamos que el Espíritu Santo tome control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque de otra manera los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tendrán una fuerza atrayente de nosotros hacia el mundo. Y eso no es lo que el Señor desea. Él desea que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas que están arriba, no en las cosas de este mundo. Que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, que pongamos nuestra confianza en Él y que dejemos que Él vivifique nuestro espíritu, y a la vez que mortifiquemos las obras de la carne, que mortifiquemos todo aquello que va en contra de la nueva naturaleza espiritual y moral que Dios ha puesto en nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que, hermanos, con esta exhortación de la palabra de nuestro Dios a través del Salmo 119, les invito, hermanos, a que oremos a nuestro Dios y pongamos esas necesidades
morales y espirituales, principalmente delante de nuestro Dios. Como lo vamos a reflexionar en unos momentos más, y como lo vimos incluso el miércoles pasado, muchas de nuestras oraciones están orientadas hacia las necesidades físicas y materiales de nuestras vidas. Y a veces pasamos por alto las necesidades espirituales, aquellas cosas por las que necesitamos también orar, suplicarle a nuestro Dios que Él haga en nuestro hombre interior, en el nuevo hombre, en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Así que les invito, hermanos, a que oremos y pongamos delante de Dios sí, las peticiones que traemos en nuestros corazones, pero de manera muy especial pidamos fortaleza espiritual a nuestro Dios, porque los tiempos en los cuales vivimos son adversos, son difíciles. Más allá de las cuestiones o crisis económicas, más allá de las circunstancias físicas, de salud y de otro tipo de preocupaciones, en el mundo tenemos constantemente una adversidad espiritual, una lucha espiritual, una batalla espiritual que necesitamos luchar y que solamente podremos enfrentar y ganar, y como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, estar firmes si nosotros somos fortalecidos espiritualmente, si usamos de los medios, de las herramientas que Dios nos ha dado por su gracia para permanecer firmes ante cualquier acechanza de Satanás. Así que les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, nuestro buen Dios, te glorificamos, Señor, porque tú eres el Dios creador, sustentador y salvador, preservador de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos porque tú has derramado sobre tus hijos todo tipo de bendición espiritual, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú estás con nosotros como lo has prometido todos los días hasta el fin del mundo. Tú eres la garantía de nuestras fuerzas, no solamente físicas, sino nuestra fuerza espiritual. Señor, nuestra vida depende completamente de ti. Pero gracias porque podemos tener comunión contigo, Señor, porque no hay absolutamente nada ni nadie que pueda romper esa comunión que Cristo Jesús ha abierto, Señor, por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque Él ha abierto, dice tu palabra, un nuevo camino por el cual podemos transitar para llegar a la presencia misma de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias por lo que tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros, por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, al sustentarnos, al fortalecernos, por lo que aún harás, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor, obrando tu perfecta voluntad en nuestras vidas, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier situación en este mundo, por compleja que pudiera ser. Señor, tenemos la confianza de que tú eres el soberano, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que tiene control absoluto por sobre todas las cosas, en quien podemos confiar y descansar completamente. Gracias, nuestro buen Padre Celestial, porque tú, Señor, nos has adoptado como tus hijos. No solamente nos justificaste, no solamente declaraste que éramos perdonados, que éramos salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sino que tu amor se extendió a nuestras vidas de tal forma que ahora somos llamados hijos tuyos. Señor, y en esa nueva relación contigo, sabemos, Padre, que tú quieres que nosotros participemos de
de tu naturaleza, Señor, de tu santidad. Participemos, Señor, de tu verdad, de tu justicia, Señor. Gracias porque nuestra unión con Cristo Jesús hace posible estas cosas. Pero también, Señor, tú nos pides que seamos perseverantes. Señor, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Y para ello, Señor, reconocemos que así como tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad, así también nosotros, Señor, tenemos la responsabilidad de depender de ti, Señor, completamente, de confiar en ti, Señor, de clamar a ti y esperar, Señor, pacientemente en ti. Señor, toma nuestras vidas, que reconocemos están llenas de debilidades, llenas de diversas situaciones, Señor, que nos hacen sentir vulnerables a raíz de enfermedades, a raíz de necesidades materiales o económicas, a raíz de problemas, Señor, con personas, Señor, que no te conocen, o aún con nuestra propia familia, con nuestros propios hermanos en la fe, Señor. Todas esas debilidades, Señor, que tampoco te agradan a ti, Señor, que tú no eres glorificado en ellas, y nosotros, Señor, no confiamos y no descansamos en ti. Señor, perdónanos si nosotros no nos hemos enfocado en nuestra vida espiritual, Señor, de la manera en que tú lo deseas. Si no hemos puesto nuestra vida a cuentas contigo, Señor, en áreas en las cuales tú quieres hacer cambios, en las cuales tú quieres transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, de hablar. Señor, te pedimos que en tu gracia nos muestres, Señor, esos aspectos en los cuales tú estás pidiendo que nosotros, Señor, nos humillemos, nos dobleguemos delante de ti. Señor, que te podamos entregar nuestras vidas por completo a ti, Señor. Que podamos, Señor, en dependencia absoluta, Señor, de ti, seguir, Señor, tus pasos, buscar tu voluntad, buscar tu reino y tu justicia. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en ti. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, a buscar esa fortaleza espiritual que necesita nuestra alma y que solamente tú nos puedes dar. Señor, gracias porque sabemos que si pedimos de ti, Señor, lo que es conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu carácter, al deseo de tu corazón, tú lo vas a hacer en nuestras vidas. Y el resto de las cosas, Señor, que nos afanan en este mundo, que nos llegan a preocupar, a entristecer, Señor, dice tu palabra que tú vas a traerlas por añadidura, cuando buscamos primeramente tu reino y tu justicia. Señor, entonces ponemos nuestras vidas en tus manos y te pedimos, Señor, que venga tu reino sobre cada uno de nuestros corazones. Señor, que podamos pensar y desear y clamar a ti por las cosas que son conforme a tu voluntad, conforme a tu carácter, conforme a tus mandamientos, y que podamos deleitarnos en ellas también, Señor. Que podamos vivir una vida cristiana gozosa en ti y gozosa en tus mandamientos. Porque tus mandamientos, dice tu palabra, no son gravosos a nuestras vidas. Al contrario, son para nuestro bien. Señor, gracias porque todo lo que tú haces en nuestras vidas, todo lo que tú permites, tiene un propósito bueno, santo, justo. Todas las cosas tú las usas para bien, Señor, para que
conforme a tu voluntad y a tu propósito eterno, Señor, nosotros seamos conformados más y más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor, te rogamos por fortaleza espiritual, por conocimiento espiritual, sabiduría espiritual, para poder conocerte más a ti, para poder comprender más y más tu amor, tu carácter, Señor, tu obra salvadora en nuestras vidas, para experimentar más profundamente, Señor, no solamente tu obra salvadora, sino santificadora en cada uno de nosotros. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, y el resto de las cosas, Padre, también, Señor, para que tú te glorifiques en ellas, que independientemente, Señor, de cuáles sean las respuestas a nuestras oraciones, los resultados de las circunstancias, Señor, podamos darte gracias, podamos reconocerte como nuestro Dios, podamos tener paz, podamos tener consuelo, podamos tener gozo, Señor, de saber que tú tienes el control soberano, absoluto de todas las cosas. Y en ese mismo sentir, Señor, podamos servirte, podamos amarte más y más, adorarte, podamos entregarte más y más nuestras vidas en adoración, en alabanza, en testimonio, Señor, en servicio para ti, Señor, para tu reino, para edificación de tu iglesia, para testimonio a este mundo donde tú nos has puesto para ser sal y luz. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, con acción de gracias, con alabanza en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Después de tener este tiempo de oración, hermanos, vamos a pasar a la meditación de la palabra de nuestro Dios en Efesios capítulo 3, versículos del 14 al 21. El miércoles anterior, hermanos, iniciamos nuestra reflexión sobre este pasaje, que es una oración del apóstol Pablo en intercesión por la iglesia de Éfeso. Una iglesia, hermanos, fiel, una iglesia celosa, una iglesia bien adoctrinada en la palabra de nuestro Dios, en la sana doctrina, en el mensaje del Evangelio. Y la carta a los Efesios pues es testimonio de ello, porque es el apóstol Pablo mismo quien está adoctrinando a la iglesia, quien está equipando a la iglesia para que tenga el conocimiento espiritual que necesita para seguir adelante, para engrandecer el reino de Cristo en este mundo. Y es esa misma iglesia de la cual en el libro de Apocalipsis capítulo 2 se nos habla de que ha perdido su primer amor. Esa iglesia que de pronto dentro de toda su ortodoxia cristiana, dentro de todas sus buenas obras, dejó que su amor por Cristo Jesús se enfriara. De tal forma que probablemente las cosas que la iglesia hacía, las hacía sin pasión, las hacía sin un verdadero amor ferviente y ardiente por la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera eso es una muestra de debilidad espiritual. Y no por nada lo que el apóstol Pablo va a pedir por esta iglesia en esta oración que estaremos meditando, es una oración de intercesión por la iglesia, para que la iglesia profundice más su conocimiento espiritual en Cristo Jesús, su amor, que conozca más y más el amor de Dios sobre sus vidas, para que en esa misma medida
la iglesia pueda amar más y más a su Señor. Que recordemos, ese es el primero y más grande de los mandamientos que Dios nos ha dado. Amar a nuestro Señor por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro intelecto, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y bueno, hemos estado meditando en estos primeros versículos de Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Hemos ya meditado, hermanos, en estas palabras del apóstol Pablo, en la base sobre la cual él fundamenta su oración, en esa relación personal e íntima con Dios como nuestro Padre Celestial. Si usted no tuvo la oportunidad de estar conectado el miércoles anterior, le invito a que revise la publicación del miércoles anterior para que usted pueda meditar también en el significado de esas palabras del apóstol San Pablo. Y hermanos, habiendo reconocido el apóstol Pablo quién es Dios, habiendo reconocido la relación que hay entre Dios y nosotros a través de Cristo Jesús como nuestro Padre Celestial, Pablo ahora procede a hacer sus peticiones delante de Dios. Y lo primero que vemos, hermanos, que él pide, y en realidad es el tema central de esta oración, es fortalecimiento espiritual sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de todos y cada uno de los creyentes, de los cuales pues nosotros formamos parte. Nosotros estamos incluidos en la misma iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo Jesús, y todos los demás somos miembros de su cuerpo, en una dependencia, en una conexión absoluta de Él. Y el apóstol Pablo dice que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente. Eso lo vemos en el versículo 16, que dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Así que el apóstol Pablo está pidiendo fortalecimiento espiritual, un fortalecimiento interno, porque él dice en el hombre interior. Y cuando el apóstol Pablo está hablando acerca del hombre interior, está hablando precisamente de la nueva naturaleza espiritual que Dios nos ha dado a los creyentes por su Espíritu Santo. Ese hombre que ya no vive conforme a los deseos de la carne, ese hombre que ya no está muerto más en sus delitos y pecados, ese hombre que ha sido vivificado juntamente con Cristo Jesús, ese hombre que tiene una nueva vida espiritual porque ha creído en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando habla del hombre interior, el hombre espiritual. Y dice que ese hombre interior sea fortalecido espiritualmente, por supuesto, por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo, que es espíritu, trabaja en nuestro propio espíritu. Hay una conexión directa y permanente entre el Espíritu de Dios y nuestro propio espíritu, de tal forma que el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, lo transforma, no solamente lo vivifica,
sino que lo transforma, lo moldea, lo hace a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, de su mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que el apóstol Pablo está pidiendo ese fortalecimiento espiritual y no solamente pide un fortalecimiento interno y espiritual, sino que procedente del Espíritu Santo, sino un gran fortalecimiento, porque él está hablando acerca del poder. Dice, con poder. No se trata aquí de un mero aliento espiritual, de un ánimo espiritual solamente, de un mero aspecto emocional, circunstancial, pasajero en nuestras vidas. Él está hablando acerca de que el poder de Dios se aplique a nuestras vidas, de donde va a proceder precisamente esa fortaleza espiritual. No está hablando de nuestras propias fuerzas, no está hablando de nuestro propio carácter y de nuestra propia de nuestras propias características morales o espirituales. Él está hablando de que el Espíritu Santo va a fortalecer el hombre interior con poder. Obviamente con el poder del Espíritu de Dios. Ese poder que fue prometido por nuestro Señor Jesucristo, justamente antes de ir a los cielos, de ser levantado en las nubes, Él le dijo a sus discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la palabra que se usa para poder, como en este mismo contexto, es dinamis, de donde viene la palabra que conocemos como dinamita o TNT, ese famoso explosivo que se usa en la minería o en otros aspectos para mover grandes porciones de tierra. De tal forma, hermanos, que el poder del cual está hablando el apóstol Pablo, que tiene que ser aplicado, que se aplica a nuestras vidas, no es cualquier cosa. Porque lo que tiene que ser vivificado, lo que tiene que ser fortalecido y transformado, hermanos, no es tampoco cualquier cosa. Estamos hablando del hombre interior. Estamos hablando, o el apóstol Pablo está hablando, mejor dicho, de aquello que se aferra muchas veces a nuestra propia carne, a lo que mencionamos anteriormente, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne que hay en este mundo, frente a lo cual el hombre natural se deja seducir. Y para poder ser fortalecidos en ese hombre interior, el apóstol Pablo ora que el poder de Dios se aplique en nuestras vidas, explote, por así decirlo, en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Y hermanos, estas cosas por las cuales está orando el apóstol Pablo, tenemos que reconocer que son cosas que a veces nos suenan extrañas, cosas que por las que quizás nunca hemos orado en nuestras vidas, cosas que a lo mejor no consideramos tan necesarias y prioritarias, porque estamos preocupados por nuestras circunstancias temporales, por nuestra salud física solamente, por la economía, por el qué comeremos o qué vestiremos. Y decía el Señor Jesucristo, estas cosas son las que le preocupan al mundo, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de estas cosas.
Antes ustedes deben de buscar el reino de Dios y su justicia. Y para poder buscar el reino de Dios y su justicia, necesitamos fortaleza espiritual. Aquello por lo cual el apóstol Pablo está pidiendo, está intercediendo por la iglesia. Aquello por lo cual nosotros como iglesia debemos de aprender a pedir a Dios e interceder por los demás, por nuestros hermanos en Cristo. Con esto no estamos diciendo que dejemos de orar por las necesidades, las peticiones circunstanciales, temporales en este mundo. Por supuesto que tenemos que poner esas cosas en manos de Dios. Pero la prioridad de lo que el apóstol Pablo está identificando como una necesidad en la iglesia es fortaleza espiritual. Fortaleza en nuestro hombre interior, no solamente en nuestra carne y en nuestros huesos, no solamente en nuestro bolsillo o en nuestras circunstancias. Él está hablando hacia adentro, en la vida del creyente, esa parte interior de la cual generalmente no pensamos o no somos tan conscientes como cristianos. Y el apóstol Pablo, hermanos, al tratar estos asuntos, lo está haciendo no simplemente desde el conocimiento intelectual. Él sabe por experiencia propia lo que es su necesidad como creyente, la necesidad que él tiene de esa fortaleza espiritual y cómo Dios la ha suplido en su vida. Por eso nos admira tanto cuando vemos el testimonio del apóstol Pablo en sus cartas y en medio de sus circunstancias, y nos maravillamos y decimos: wow, qué hombre de Dios, qué hombre con tremenda fortaleza espiritual en su vida, con tremendo conocimiento, en el cual él puede instruir, con el cual puede instruir y edificar a la iglesia. Y a veces en esa admiración pensamos que es algo tan ausente o lejano de nuestras vidas. Algo que Dios hizo con el apóstol Pablo de manera muy particular, pero que en realidad pues nosotros no vamos a participar de ello. No podemos participar de ello. Y muy probablemente no es así, hermano. ¿Sabe por qué? Porque no lo estamos pidiendo en oración a nuestro Dios. No estamos pidiendo a Dios por las cosas que Él en realidad quiere darnos. No estamos siendo suficientemente conscientes. Nuestras oraciones no están impregnadas de esa necesidad espiritual en nuestras vidas. De tal forma que nuestras oraciones muchas veces se expresan en lo superficial de la vida cristiana, en las peticiones del aquí y del ahora, y muy poco tiene que ver con nuestro corazón, con transformación, con fortaleza espiritual en nuestras vidas, de la cual podamos nosotros decirle: Señor, aunque las circunstancias no cambien, Señor, aunque mi enfermedad no sea sanada, o aunque mi necesidad no sea suplida, Señor, yo voy a estar conforme, yo voy a estar contento, yo voy a estar gozoso, como decía Habacuc. Aun cuando no haya ovejas en la majada, cuando las ovejas sean quitadas, cuando no haya frutos en la vid, dice: con todo yo me alegraré en Jehová, mi Salvador. Y él habla acerca del que afirma, que le da fuerzas en sus pies, dice, como de siervas, y en sus alturas le hace andar. Él está hablando, hermanos, en este caso de Habacuc, de fortaleza espiritual. Hermanos, ¿cuántos hemos experimentado esa fortaleza en nuestras vidas? Y si no, entonces
es tiempo, es hora de que nosotros clamemos a Dios por estas cosas que Dios ha querido darnos. Las enseñanzas de Jesucristo con respecto a la oración van en este sentido. Cuando Él enseña a sus discípulos a orar y les dice: si vosotros siendo malos dan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quien se lo pide. Y el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, está hablando del poder de Dios en la vida del creyente como la cosa más grande y extraordinaria que el creyente puede experimentar en su vida. A veces damos testimonios, hermanos, y gloria a Dios por ello, porque el Señor nos sanó, porque el Señor multiplicó, porque el Señor proveyó, porque el Señor nos libró de circunstancias, de adversidades, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces damos gracias a Dios, damos testimonio a Dios de que el Señor nos fortaleció, que el Señor nos sostuvo en medio de la prueba, en medio de la debilidad, en medio de la necesidad, y que esa fortaleza espiritual llegó en nuestras vidas para quedarse? Mientras que las cosas circunstanciales van y vienen en nuestras vidas, y nos alegramos y nos gozamos por ellas, y qué bueno, a Dios sea la gloria por eso. Pero en las cosas que permanecen en la vida del cristiano, las cosas de las cuales, dice el apóstol Pablo, tenemos que ser fortalecidos con el poder de Dios, con el poder de su Espíritu Santo en nuestro hombre interior. ¿Las hemos experimentado? ¿Le hemos dado gracias a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros? Lamentablemente, hermanos, tenemos que reconocer que muchas veces como cristianos no vivimos en el Espíritu. No andamos por el Espíritu. ¿Cómo vamos a experimentar el poder de Dios? ¿Cómo vamos a dar testimonio de ello en nuestras vidas? Para alabar a Dios y para glorificar su nombre. Para dar testimonio en la vida de nuestros hermanos en la fe, de que ellos también necesitan y pueden recibir esa misma fortaleza. Muchas veces, tristemente, hermanos, vivimos, como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, del 1 al 4, vivimos en la carne. O como diría el apóstol Juan, en los deseos de la carne. Vivimos en la vanagloria de la vida. Vivimos tratando de complacer los deseos de nuestros ojos. Vivimos poniendo nuestros ojos no en Jesucristo, el autor y el consumador de nuestra fe, sino en el aquí y en el ahora, en nuestras circunstancias, en nuestros afanes de este mundo. Y el Señor Jesucristo lo enseñaba en nuestras vidas a través de la parábola del sembrador, ahí en Marcos capítulo 4. Cuando Él habla acerca de que la semilla de las buenas nuevas del Evangelio, de la palabra de Dios, caen sobre diversos terrenos. Algunos terrenos, dice, son duros como el camino. Y fácilmente Satanás viene y arrebata esa palabra de nuestras vidas, la hace que la olvidemos. Otros corazones son como pedregales, tierra entre pedregales que tiene poca profundidad. Así que dice, estos son los que reciben la palabra de Dios con entusiasmo, pero
muy pronto no tienen profundidad, no tienen forma de echar raíces en sus vidas espirituales, y con el sol que sale, y como no tiene profundidad de dónde obtener nutrientes y humedad, dice, se seca. Así son muchos que no tienen profundidad espiritual en sus vidas, que están viviendo de una manera superficial en su cristianismo. Y otros, dice el apóstol, el Señor Jesucristo, son como la semilla que cae entre espinos, la cual germina, empieza a crecer, pero los espinos la ahogan. Y dice, estos son semejantes a aquellos que los afanes de esta vida, representados por los espinos, son más importantes, son más poderosos que las cosas espirituales. Por lo tanto, no puede crecer, no puede fructificar, y fácilmente esa planta también se marchita, se muere. No llega a dar sus frutos. Pero la semilla que cae en buena tierra, una tierra que ha sido limpiada previamente, que ha sido ablandada, que no está dura como el camino, ni tiene piedras como la otra tierra, ni espinos, porque ha sido preparada. Ahí es donde cae la buena semilla, que puede echar raíces profundas, que no se quede en lo superficial y que no hay nada que pueda detener su crecimiento. Esa semilla, dice, crece, florece, fructifica abundantemente. ¿Por qué? Porque tuvo la fortaleza necesaria para poder hacerlo. Mis amados hermanos, eso está describiendo precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Está endurecido? Lo que tú escuchas de la palabra de Dios, fácilmente lo olvidas. Satanás es una influencia más poderosa en tu vida. Lo que hay en este mundo es una influencia más poderosa en tu vida. De tal forma que escuchas la palabra de Dios, la palabra del Evangelio, como decimos vulgarmente, te entra por un oído y sale por el otro. O quizás eres un corazón que no tiene suficiente profundidad, que está viviendo una vida cristiana superficial, y las tribulaciones de este mundo, representadas por ese sol abrasador, están debilitando tu vida, porque te falta profundidad en tu relación con Dios. O quizás hay tantos afanes en este mundo que son más importantes y prioritarios en tu vida, que simple y sencillamente no estás creciendo espiritualmente, no estás fructificando espiritualmente. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros? Dios quiere tratar con nuestro corazón. Dios quiere tratar con el terreno de nuestro corazón. Él quiere, con el poder del Espíritu Santo operando en nuestro hombre interior, limpiar nuestros corazones de piedras, de espinos, de dureza, de tal forma que ni Satanás, ni las circunstancias, ni los afanes en esta vida sean más poderosas que el poder de la palabra de Dios penetrando en nuestros corazones, echando raíces profundas en nuestra relación con Dios, de tal manera que haya crecimiento espiritual y haya fruto
abundante en nuestras vidas para su gloria. Eso es algo que Dios nos puede dar. Es algo que Dios quiere operar en nuestros corazones. Esa es la oración del apóstol Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Mis amados hermanos, ¿has orado alguna vez de esta manera? ¿Has confesado delante de Dios en lo personal, en lo privado, humildemente? Como decía Jesucristo, cerrada la puerta en tu intimidad con Dios. ¿Has alguna vez clamado a Dios por ser fortalecido con el poder de su Espíritu Santo en tu vida, en tu hombre interior? Si no lo hemos hecho, necesitamos reconocerlo delante del Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón, elevar nuestras oraciones y decirle: Señor, esto es lo que necesito de ti. Yo sé, Señor, que he estado enfocando mi corazón, mis deseos, mis esfuerzos, mis afanes en tantas cosas que yo quisiera, aún cosas buenas, aún cosas con las que yo pienso que te serviría mejor, que sería un mejor siervo delante de ti, pero no he puesto mi corazón delante de ti. No me he humillado delante de ti. No he reconocido la necesidad de fortaleza frente a mi debilidad. Quizás he sido orgulloso espiritualmente hablando delante de ti porque no he reconocido que te necesito. ¿Alguna vez has orado así? ¿Has compartido el sentir que tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Éfeso? No solamente sobre tu propia vida, ¿has pensado alguna vez en lo que tu hermano en Cristo está también necesitando? ¿Has intercedido por él, pidiéndole esa fortaleza espiritual en su vida? Más allá de solamente pedirle a Dios que le dé sanidad o que le dé provisión, que solucione sus problemas. ¿Le has pedido a Dios por tu hermano que le dé fortaleza espiritual para que, independientemente de que haya o no provisión, haya o no salud, haya o no solución a ciertos problemas, tu hermano esté firme en la fe en nuestro Señor Jesucristo? Que tu hermano pueda crecer espiritualmente y aún sentirse gozoso porque tiene al Espíritu Santo obrando en su corazón. Has pedido a Dios porque tu iglesia, porque tus hermanos en Cristo sean abiertos en sus ojos espirituales para poder detectar, para poder ver esa necesidad, de tal forma que haya un verdadero avivamiento espiritual en nuestras vidas.
De lo que está hablando el apóstol Pablo, hermanos, en esta oración es precisamente de un avivamiento espiritual. Esa es otra forma en la cual le podemos llamar a la petición de fortaleza espiritual sobre la vida de la iglesia. Pedirle a Dios que Él traiga avivamiento espiritual. Ese avivamiento que comienza con el reconocimiento de que le necesitamos. De que necesitamos de su fortaleza, de su poder en nuestras vidas. De que necesitamos aprender de Dios, de su carácter, que necesitamos esa fortaleza espiritual para afrontar cualquier circunstancia, por difícil que ésta sea, con un sentido de victoria, de gozo, de alegría en Cristo Jesús. Así que, hermanos, yo les invito a que comencemos a orar por nuestras vidas y por las vidas de nuestros hermanos, especialmente por esa fortaleza espiritual que necesitamos todos, por ese avivamiento espiritual que necesitamos todos. Porque si algo ha revelado muchas veces esta circunstancia, esta pandemia, el alejamiento muchas veces de la iglesia, es simple y sencillamente el alejamiento a veces de nuestra relación con Dios, de nuestra frialdad espiritual en relación con Dios. Necesitamos, como la iglesia de los Efesios, volver nuevamente a nuestro primer amor. No conformarnos, como diría el apóstol Pablo a Romanos 12, conforme a este mundo, conforme a sus estándares, conforme a sus principios, a sus valores, conforme también a sus temores. Necesitamos renovar nuestro entendimiento sobre lo que Dios desea de nuestras vidas. Necesitamos renovar nuestras oraciones a raíz de ese entendimiento también, y pedirle al Señor que Él traiga fortaleza espiritual a nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, porque al reflexionar sobre las palabras del apóstol Pablo a los Efesios, especialmente en esa oración, en esa oración ferviente que Él elevaba delante de ti por la iglesia, nos damos cuenta, Señor, de que también nosotros tenemos la necesidad de esa misma fortaleza espiritual en nuestras vidas. Señor, no permitas que esta palabra que sea compartido, Señor, si es conforme a tu voluntad, no permitas que salga y regrese vacía. No permitas, Padre, que caiga sobre un terreno infértil. Permite, Señor, que nuestros corazones sean trabajados y preparados para que tu palabra pueda echar raíces profundas en nuestra relación contigo, en tu evangelio, en tu voluntad, y que podamos, Señor, crecer más y más en ese hombre interior que se va renovando, que se va transformando conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Perdónanos, Señor, si no hemos orado de esta manera, pero ayúdanos a que nuestras oraciones de aquí en adelante, Señor, tomen en cuenta esta necesidad espiritual que todos tenemos. Y que no solamente clamemos por nosotros, clamemos por nuestros hermanos en la fe. Permite, Padre, que podamos seguir reflexionando en tu palabra, en esta oración en particular, Señor. Sigue hablando y sigue instruyendo, Señor, a nuestras vidas por tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios desde ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que nos ha permitido estar nuevamente en comunión unos con otros a través de este medio. Reciban un saludo fraternal, hermanos, de parte de un servidor, de mi familia, de la Iglesia Presbiteriana La Santísima Trinidad, hasta donde quiera que ustedes se encuentren. Que Dios le bendiga, le guarde juntamente con su familia en lo que queda de esta semana. Y le invitamos para que nos acompañe nuevamente en la transmisión del culto de adoración que llevaremos a cabo el próximo domingo a las 12 de mediodía. Si usted se encuentra en la zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira, desea visitarnos en nuestro templo, la IPAR La Santísima Trinidad, pues será bienvenido usted y su familia. Contamos con clase también para niños y pues le invitamos a que con toda confianza nos acompañe. Estamos implementando las medidas de seguridad, de sanidad necesarias según los protocolos dados por las autoridades, y pues esto no nos ha impedido que podamos congregarnos, así que hagámoslo mientras tenemos la oportunidad de hacerlo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todos están cordialmente invitados. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos en la próxima. Amén.